Determine si los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Aquí tenemos los dos vectores, tenemos el vector menos 6, 1 y el vector 12, menos 2. Estos dos vectores pertenecen a R2 o están pues en R2. Entonces fíjese que cuando tenemos de esta manera los vectores, tenemos dos vectores y cada uno de ellos tiene dos componentes. Quiere decir que nosotros aquí podríamos armar una matriz cuadrada de orden 2 por 2. La podríamos armar con las columnas, así como están ubicados aquí. Cuando sucede esta característica que podríamos armar con los vectores una matriz cuadrada, entonces podemos utilizar el siguiente teorema. De esta manera podríamos resolver. De esta manera podríamos resolver los ejercicios de una manera más sencilla. El teorema nos dice lo siguiente: sea A una matriz n por n, o sea, una matriz cuadrada, igual cantidad de filas que columnas. Entonces, si nosotros calculamos el determinante de esa matriz y resulta que nos da diferente de 0, si y solo si, entonces las columnas y filas de A son linealmente independientes. O sea, para nuestro caso, esos dos vectores, pues si el determinante nos da diferente de 0, los dos vectores son linealmente independientes. Caso contrario, digamos que el determinante nos da igual a 0, entonces los vectores serían linealmente dependientes, ¿sí? Porque como esto es un sí, solo sí, podríamos inferir, concluir el contrarrecíproco. Bien, entonces veamos acá. Entonces vamos acá a nuestro ejemplo. Entonces, vamos a armar una matriz cuadrada, en este caso de orden 2 por 2, ¿sí? Con estas dos columnas, con esos dos vectores, vamos a armar dos columnas. Cuadremos aquí primero esto. Y armamos aquí, entonces voy a colocarlas acá. Menos 6 y 1. 12 y menos 2. Y de una vez voy a colocar aquí que vamos a calcular el determinante. Recordemos que al colocar estas barritas de esta forma, significa o se lee que vamos a calcular el determinante de esta matriz de orden 2 por 2. ¿Sí? El determinante de una matriz 2 por 2 es muy sencillo, es multiplicar esta diagonal y le restamos el producto de la otra diagonal. Nos quedaría menos 6 por menos 2, menos, voy a colocarlo en rojo, porque aquí siempre va a ser menos el producto de la otra diagonal, o sea, de esta acá que sería 1 por 12. Y resolvemos esas operaciones que están ahí, entonces nos quedaría aquí menos por menos, pues nos da más, nos daría 12, 6 por 2, 12, menos, aquí nos daría 12, y 12 menos 12, pues nos da 0, nos da. Este determinante de esta matriz nos ha resultado 0. Y de acuerdo al teorema, entonces lo que yo te decía acá, mismo acá, fíjate, y nos dio igual a 0, ¿cierto? Porque mira, el teorema dice que si nos da diferente de 0 son LI. Pero de aquí podemos concluir que si da 0, si da es igual a 0, entonces son LD. ¿Sí? Porque como esto es un sí solo sí, podríamos hallar algo que se llama el contrarrecíproco. Pero bueno, entonces de ahí podemos inferir esta parte. Entonces podemos concluir que estos dos vectores serían L, LD, linealmente dependientes. Y bueno, ahí ya terminaríamos este ejercicio.